un poco de repaso acerca de lo que hablamos también sobre la iglesia de Filadelfia. Tu corona. También aprendimos que la Biblia nos enseña, Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, el Señor nos va a recompensar. Hablamos de varias coronas. ¿Alguien recuerda alguna? Hablamos de la corona de justicia, hablamos de la corona incorruptible, hablamos de la corona de regocijo. Entonces esta iglesia tenía una recompensa, pero solamente el Señor les da una advertencia. Por favor, retén lo que tienes. Hermanos, retengamos lo que tenemos. Estas enseñanzas que estoy realizando no es para meter terror, no es para meter miedo. De antemano decir que vamos a ir elaborando y vamos a ir analizando el libro de Apocalipsis, al que tantos cristianos incluso le tienen miedo, pero es menester recordar que el libro de Apocalipsis no fue escrito para temor, para miedo, para pasar penumbra y tristeza a los cristianos, sino para alentarse, para tener alegría y para tener gozo, que el Señor Jesucristo nos ha dado la victoria sobre las fuerzas del mal, y que quizás nuestros dolores y nuestras tristezas ahora las vivimos muy fuertes, pero que no son para siempre. Hablaba con una persona en estos días y le decía, vea, a veces estamos tan preocupados con lo que nos está ocurriendo en este mundo secular, que nos pasan las cosas adversas y no sabemos qué va a pasar y no sabemos qué va a ocurrir y sentimos un terror, ¿cierto? Por las cosas de este mundo, que perdimos esto, que perdimos aquello, que mi tío, que mi abuela, y es normal, pero estamos demasiado preocupados por lo efímero, por lo pasajero y por lo temporal, que estamos ignorando completamente que delante de nuestros ojos se están cumpliendo las profecías bíblicas y que muy probablemente nosotros somos los que vamos a estar en los últimos tiempos. Estamos viendo cosas aterradoras, hermano, y en vez de la iglesia despertarse y en vez de la iglesia alertarse, lo que hace la iglesia es como que ha entrado en un relajamiento, está como adormecida, y el Señor nos dice, hey, levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos. ¿Qué haces mirando lo que no debes ver? A la iglesia de Esmirna le dice, sí, vas a ser atribulada, pero espera, porque yo te voy a dar la recompensa, te voy a dar la corona de vida. Eso le dice a la iglesia de Esmirna. Entonces, estas enseñanzas son necesarias, hermanos, para que sobre todo nos ubiquemos. Nos ubiquemos, hermano, porque creo que estamos bastante adormecidos. Yo conozco tus obras. Y dice, he aquí, he puesto delante de ti. ¿Qué he puesto delante de ti? ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Filadelfia. He puesto delante de ti, ¿qué? Una puerta abierta, ¿cierto? ¿Y esta puerta abierta qué? Nadie la puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Acuérdese lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, cuando nos habla el versículo 7 de que Él tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ¿cierto? Y ha dicho que ha puesto delante de Él una puerta abierta. Les enseñé yo acerca de la llave de David, que se encontraba en Isaías capítulo 22, versículo 22, la profecía, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y nadie abrirá, ¿cierto? La llave de la ciudad la poseía el rey y era un símbolo de la soberanía en los asuntos del reino. Cuando él abría, nadie cerraba, y cuando él cerraba, nadie abría. Era la llave del rey, la llave de David. Esto es una indicación que cuando él ha abierto la puerta de los cielos para su iglesia, nadie nos puede cerrar esa puerta. Y por eso dice, he puesto delante de ustedes, ¿qué? Una puerta abierta. Voy a introducirme con esto, hermano. No se deje atormentar por el diablo. Hay personas atormentadas por el diablo, como si el diablo tomara poder sobre ellas. Vea, yo le voy a decir una cosa. A mí el diablo ha venido a asustarme cuando yo estoy durmiendo, y yo me he enfadado diciendo, pero este sinvergüenza, déjeme dormir. De verdad, de verdad. Cuando me he despertado y me he dado cuenta quién es, digo yo, no es una persona importante. Voy a seguir durmiendo. Y no estoy recochando, hermano, esto es verdad. Y cuando yo no entendía quién estaba conmigo, me llenaba de terror, y hay hermanos que me llegan asustados, pastor. El diablo vino a sacudirme. ¿Y qué? Invoca el nombre de Jesús.
Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Eso dice la Biblia. Está más asustado él que usted, hermano. Entonces nosotros estamos con Jesucristo y el diablo no puede, ay no, que has fracasado, has pecado, estás condenado. Bueno, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. He puesto delante de ustedes una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El diablo no puede venirle a decirle a usted, perdido, condenado, si Cristo te ha lavado. Si Cristo te ha salvado, ¿quién te va a condenar? Explícame. ¿Quién te va a condenar? Solo Él es el que abre. Y ojo, eso sí, solo Él es el que cierra, hermano. Por eso retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque el que tiene las llaves, dice Apocalipsis 1:18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y de el Hades. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, ¿como de qué? Como de trompeta. ¿Y hablaba qué? Hablaba conmigo, dice Juan, y me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. La escatología es una parte de la teología que nos enseña acerca del fin del ser humano y del universo. Pero para entender la escatología, no solamente hay que entender el futuro, porque para entender el futuro hay que entender la historia. Dentro de la escatología, y lo vamos a aprender hoy también, hay cumplimientos proféticos ya ejecutados, ya vividos, ya experimentados, y hay profecía cumplida de manera parcial, ¿cierto? De manera parcial, ¿qué quiere decir? Que se cumplió una parte de esa, o que esa misma profecía tiene varios cumplimientos. ¿Sí? Tiene varios cumplimientos. Les voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo de varios cumplimientos. En alguna ocasión, nosotros hemos hablado acerca del reino y de todo esto, y nos vamos a dar cuenta cómo está dividido el reino de Cristo, el reino de Dios. Y esto es importante para entender la diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia, porque esta confusión es la que ha llevado a diversas doctrinas y a diversos pensamientos. Ahora bien, fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, para entender el área profunda de la escatología. Cuando Juan empieza a ver las visiones, dice, escribe las cosas que has visto. Punto número 1, las cosas que has visto. Punto número 2, las cosas que son, las que está viviendo la iglesia. Punto número 3, las cosas que ¿qué? Que han de suceder después de estas. Y ahora vamos a ir entrando en lo que se le dice a la iglesia en Esmirna. A la iglesia de Esmirna, a la cual se le abrió una puerta, a la cual tenía la llave de David, que abría y nadie podía cerrar, que cerraba y nadie podía abrir, y que delante de ellos puso una puerta abierta, y que oyó una voz como de trompeta. A esta iglesia le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Es decir, hay una hora de prueba establecida por Dios. La hora de prueba que ha de venir ¿sobre qué? Sobre una ciudad, sobre el mundo entero. Punto número 1, para probar a quiénes. A los moradores de la tierra. Hace énfasis, el mundo entero y los moradores de la tierra. En más de 50 ocasiones aproximadamente, de 38 a 50 ocasiones, los profetas se refieren a estos tiempos como el futuro de la ira o la angustia para Israel o para Jacob. Tiempo de angustia para Israel, tiempo de angustia para Jacob. La hora de la prueba sobre el mundo entero, sobre los que moran en la tierra. Y vamos a darnos cuenta cómo el libro de Apocalipsis nos habla de este terror que van a vivir ¿quiénes? Los moradores de la tierra. Apocalipsis 8:13 dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Apocalipsis 11:10, y los moradores de la tierra, ¿quiénes? Los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegraron y enviaron regalos unos a otros por estos 2 profetas que habían atormentado a los ¿quiénes? A los moradores de la tierra. Los 2 profetas ya lo hablaremos más adelante, que creo que está en el capítulo 14 de Apocalipsis. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron, ¿quiénes?
todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos ¿en qué? En el libro de la vida. Apocalipsis 13:14 dice, y engaña ¿a quién? A los moradores de la tierra. Volvamos atrás. El tiempo de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. ¿Sobre quiénes? Sobre los moradores de la tierra. Y volvamos ahora al Antiguo Testamento. ¿Cómo se expresaban los profetas acerca de este momento? ¿Cómo hablaban los profetas acerca de este acontecimiento? Por ejemplo, leamos Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18, para que usted entienda lo dramático de esta situación. Dice, cercano está el día. Sofonías 1, 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí, ¿quién gritará? El valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Alguno me dirá, sí, pero acuérdese que los profetas estaban profetizando cuando había el problema de tanto con Israel como con Judá, cuando iban a ser conquistados. Yo les dije que la escatología en diversas ocasiones tiene que un doble cumplimiento dentro de la profecía. Sigamos leyendo, versículo 17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Presta atención a esto. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra, repita conmigo, toda la tierra será ¿qué? Consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará ¿de quiénes? De todos. Y volvemos otra vez a Apocalipsis, ¿cierto? Que viene el día de la hora, ¿de qué? Donde Dios va a ejecutar su ira ¿sobre quién? Sobre el mundo entero. ¿Sobre quiénes? Sobre los moradores de la tierra. Isaías 13:9 dice, he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Acuérdese que Sofonías dijo que no les va a valer el dinero ni la plata que ellos tienen, ¿cierto? Ni la riqueza, ni el poder, ni la autoridad. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, ¿qué les decían? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué estamos haciendo énfasis? Estamos haciendo énfasis en lo que es la ira de Dios, ¿cierto? Que no es un momento tranquilo ni apacible, que es un momento de dolor, de tristeza. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 10 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino ¿de qué? De la ira de Dios. Estamos hablando de lo que es la ira de Dios. Beberá del vino de la ira de Dios. O sea que es un momento de ira en aquel tiempo, que ha sido vaciado en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 15:1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 16:1, y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas ¿de qué? De la ira de Dios. Estamos hablando de ira, estamos hablando de dolor, estamos hablando de tristeza, estamos hablando de angustia en aquel momento, en aquel día. Y luego encontramos declaraciones escriturales. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, hablando de la iglesia, estando ya justificados en su sangre,
Por él seremos salvos ¿de qué? Seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 al 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por alguien, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1 al 9 nos enseña acerca de que nosotros somos del día y no de la noche y no de las tinieblas. En una ocasión estaba oyendo a alguien hablar y quiero que le preste mucha atención porque yo les dije con anterioridad que esta enseñanza, si un hermano suyo piensa diferente, eso no lo va a condenar. ¿Me explico? Pero yo quiero hacer un énfasis de la importancia que tienen estas enseñanzas, amados hermanos, y le voy a decir por qué. Y les voy a poner un ejemplo técnico. En una ocasión estaba oyendo a alguien hablar y le dijo a unos muchachos, les estaba predicando y les estaba enseñando, y en medio de esas enseñanzas los muchachos estaban muy receptivos a la palabra, ¿cierto? Hasta que este hombre les dijo que si se llegan a quedar en la tribulación, les dijo: si ustedes se llegan a quedar, no se sellen con el sello de la bestia, no adoren la imagen, para que puedan ser salvos. Desde ese momento yo vi sus rostros y ellos dijeron, se miraron así, dijeron: no sigamos oyendo más, nos quedamos. Porque queremos disfrutar de la vida, porque queremos pasarla bien. Entonces esperemos y ya en ese momento nos hacemos matar, ¿cierto? Si usted está esperando la gran tribulación y la manifestación del anticristo, es un grave problema, porque ahora puede vivir como quiera y luego dice que se arrepiente y vive para sí. Más adelante analizaremos este tema. Pero si yo estoy esperando, hermano, el arrebatamiento que ocurrirá en cualquier momento, y yo creo que después de eso la iglesia no tiene oportunidad, entonces yo estoy, hermano, en un compromiso muy fuerte, porque debo estar velando, porque debo estar preparado. Y vamos a analizar qué era lo que ocurría con la iglesia en Tesalónica, porque el apóstol Pablo se expresa tantas veces hablando de la segunda venida de Cristo y hablando del arrebatamiento de la iglesia. Quiero recordarles también que en el Antiguo Testamento encontramos escatología y encontramos en cierta medida, de manera simbólica y tipológica, el arrebatamiento de la iglesia. Y yo les puse algunos ejemplos. Y caminó Enoc. ¿Y por qué, hermano, desapareció? Se desapareció. ¿Por qué? Porque ¿quién se lo llevó? Dios. ¿Pero por qué se lo llevó? Pero primero, ¿por qué se lo llevó? Porque caminó Enoc con Dios, hermano. Caminó Enoc con Dios. Y entonces Dios se lo llevó. ¿Se lo llevó antes de qué? Antes del diluvio, ¿cierto? Porque el diluvio era el juicio que vendría sobre el mundo. Y Enoc fue traspuesto para no ver muerte antes del juicio. Pero Noé halló ¿qué? Halló gracia ante los ojos de Dios. No es la tipología y representación del pueblo de Israel, porque Dios se volcará nuevamente con su pueblo. Estaremos mirando más adelante esto de manera más explícita en las 70 semanas de Daniel. ¿Alguien ha oído hablar de las 70 semanas de Daniel? Necesitaría 3-4 horas para estar aquí. Pero estaremos hablando en un sermón porque vamos a estar estudiando escatología. No se preocupe si algunas cosas no entiende, porque estaré repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces estaremos estudiando las 70 semanas de Daniel también. Entonces, ¿qué pasa? Noé representa a Israel pasando por la gran tribulación, ¿cierto? ¿En medio de qué? Del arca. ¿El arca es tipología de qué? De Cristo. Él es la puerta. Porque si no es tipología de Cristo, esto es muy interesante, porque tenemos que entender que aunque el pueblo de Israel o el remanente escogido si ellos no creen en Jesucristo, igualmente no se van a poder salvar en el tiempo de la gran tribulación. ¿Me voy a entender? Cristo es la única salida, Cristo es la única salvación. No hay otro medio, no hay otra forma de ser salvos. Pusimos otro ejemplo antiguo testamentario, veterotestamentario. ¿Cuál fue? El de Lot y su familia. ¿Ustedes se acuerdan de Lot y su familia? Dice: y al rayar el alba, los ángeles ¿qué? Daban prisa a Lot y le dijeron: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él,
y lo sacaron. ¿Y qué hicieron? Y lo pusieron fuera de la ciudad. Génesis capítulo 19, versículo 22 le dice: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que no hayas llegado aquí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Volvemos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta, la puerta que se le abrió a la iglesia en Filadelfia, y la puerta estaba en el cielo. Y oí la primera voz, ¿de qué? Como de trompeta. Ustedes han leído Primera de Corintios capítulo 15, creo que es el versículo 51 al 52, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿A la qué? A la final trompeta. Yo expliqué esto también porque hay muchas corrientes que dicen, si ven la final trompeta, entonces ellos a qué lo vinculan rápidamente, lo vinculan a las 7 trompetas de Apocalipsis. ¿Me explico? Entonces ellos determinan de que a la 7ª trompeta es cuando la iglesia será arrebatada. Pero el apóstol Pablo jamás estaba pensando ni en una trompeta, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5, ni en 6, porque para comenzar la revelación del Apocalipsis no había sido escrita. Juan escribe Apocalipsis aproximadamente del año 90 al 100 en la era cristiana, y el apóstol Pablo está escribiendo, Pablo muere en el año 66 de la era cristiana aproximadamente, en el imperio de Nerón, que muere decapitado. Entonces el apóstol Pablo no tiene nada que ver. ¿A qué está haciendo referencia Pablo? Yo lo expliqué. Yo expliqué que el apóstol Pablo estaba hablando no de las trompetas de Apocalipsis, sino que estaba haciendo referencia al último, como buen judío, al último toque del shofar realizado en la fiesta judía de las trompetas. Los que han estudiado la fiesta de las trompetas me están entendiendo. La historia judía dice que en esta fiesta se tocaba el shofar para emitir diferentes sonidos. Cada uno de ellos tenía un nombre hebreo. Y al final había un toque de trompeta llamado Tejeolal, el cual se debía extender lo máximo posible e iba subiendo el volumen hasta donde rindieran los pulmones del levita. Pues resulta que a este toque final prolongado se le conocía en Israel como la última trompeta o la final trompeta. A esta final trompeta, que era conocida por los judíos, el apóstol Pablo hace referencia y por eso hace énfasis: y se tocará la trompeta. Y se tocará la trompeta y algo ocurrirá. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es otro tema que también vamos a analizar en escatología, porque la resurrección de los muertos tiene varias facetas. ¿Me explico? La resurrección de los muertos, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que entender, que el apóstol Pablo lo explica de manera espectacular en Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a analizar y a ir respondiendo, yo creo, una de las preguntas anteriores. Vamos a entender el contexto de lo que estaba ocurriendo, hermano, en la iglesia de Tesalónica. Y para esto vamos a iniciar con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo ¿qué? 13 al 18. Primera de Tesalonicenses dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cuáles son los que duermen? Los que están muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Los que murieron sin Cristo, hermanos, no tienen esperanza. Yo lo siento mucho, pero los que murieron sin Cristo no tienen esperanza. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Los traerá con Él en su segunda venida. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, ¿con qué? Cuando hablamos de la venida del Señor en el arrebatamiento, Cristo vendrá, pero no será visible a los ojos de la humanidad.
Porque nosotros lo recibiremos, ¿dónde? Enseña Tesalonicenses, en las nubes, en el aire. Fíjese lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? Con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Claro que descenderá del cielo, pero vi el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. El arrebatamiento de la iglesia ocurre en el aire, en las nubes. Y la segunda venida de Cristo, Apocalipsis dice el capítulo 1. Ahora veo el versículo, Apocalipsis capítulo 1. Versículo 7 dice: aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cómo? Todo ojo le verá. Hay una diferencia, hermano, cuando dice la Biblia que el arrebatamiento ocurrirá ¿en qué? En un abrir y cerrar de ojos. Eso es así. Y la segunda venida de Cristo dice: y todo ojo le verá. Allí tenemos que empezar a analizar Mateo capítulo 24, donde le hacen las preguntas a Jesús. Pero antes de ello, quiero hacer, hermano, varias aclaraciones. Y ahí nos vamos a segunda de Tesalonicenses. Juntamente acuérdese con esto. Quiero que se acuerde de esto que le estoy diciendo. Quiero que se acuerde del versículo 13, ya voy para allá. Quiero que se acuerde de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, donde dice que, hermanos, no se entristezcan por los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Y ahora quiero que vayan a 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, creo que es el capítulo 2, el versículo 1, sí. Vamos a leer todo el capítulo, hermanos, vamos a leer todo el capítulo. Pero respecto a la venida del Señor, ¿y nuestra qué? Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, vamos a leer todo el capítulo. Dice: pero con respecto a la venida del Señor, ¿y nuestra qué? Y nuestra reunión con Él, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente ¿de qué? De vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera ¿qué? Como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya dijimos que era el día del Señor, ¿cierto? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Yo les dije que se acordaran, hermanos, de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, donde decía que los hermanos estaban entristecidos por los que habían muerto en Cristo, ¿cierto? Y Pablo les dice: no se entristezcan, ¿cierto? No se entristezcan por los que murieron en Cristo, porque no son como los otros que no tienen ¿qué? No tienen esperanza. Vámonos, antes, no pase, yo se lo voy a leer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo dice la siguiente: las salutaciones ¿de qué? De mi propia mano. Quiero que le preste atención a esto para que entienda la profundidad de las escrituras. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda la carta mía, así escribo. Pablo estaba aclarando que esa carta la había escrito él. Y estoy poniendo aquí mi nombre y mi sello. Y ahora recordemos lo que está diciendo en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 2. Hermanos, no se dejen mover de su modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera ¿qué? Como si fuera nuestra. Cuando empezamos a entender y estudiar el contexto histórico-cultural, resulta ser que habían llegado algunas cartas como si vinieran de Pablo, diciendo lo siguiente: que el día del Señor ya había llegado. Cuando usted estudia cómo se erigió o cómo se fundó la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica fue fundada en medio de persecución, hasta el punto que Pablo tuvo que salir y tuvo que huir y luego tuvo que volver y no pudo. Y entonces la iglesia de Tesalónica estaba recibiendo persecución y llegaron cartas que decían que el día del Señor ya había llegado. Porque ¿cuál es el día del Señor? Día terrible, día horrendo, día oscuro, ¿cierto? Y entonces estos aparentemente habían dicho que estas cartas habían sido aprobadas por Pablo. Y Pablo, ¿qué estaba diciendo? No se dejen engañar, porque el día del Señor, el día terrible, el día angustioso no ha llegado todavía. Entonces ellos, al creer que estaban en el día del Señor, ¿qué hacían? Habían dejado de trabajar,
Y estaban muy tristes por sus hermanos que habían muerto. ¿Por qué? Porque no habían visto que habían resucitado ni que el Señor los había arrebatado. Entonces ellos estaban ofuscados. ¿Cómo así? Si se supone que a nosotros nos dijeron que teníamos que ser arrebatados, ¿y cómo es posible que nosotros estamos pasando tribulación en el día de la tribulación? Nuestros hermanos que han muerto en Cristo no han resucitado. Y Cristo no nos ha arrebatado. Entonces dejaron de trabajar y Pablo decide escribir todas estas cartas. Entre ellas finaliza la segunda carta diciendo: el que no quiera trabajar, que no coma. Porque ellos sentían que estaban viviendo el día del Señor. Entonces ahí Pablo les dice: el día del Señor no funciona así. Ese día terrible, ese día grande, ustedes no lo están viviendo. Porque antes de que ese día llegue, ¿qué va a ocurrir? Se va a manifestar ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y cómo es? Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta ¿dónde? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense lo que dice Pablo, les está acordando. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora vamos a estudiar más eso. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Lo que enseña que el arrebatamiento será en la tribulación, le da una esperanza a los mal portados, hermano, y a la iglesia que no está haciendo las cosas bien. Porque yo les digo una cosa: si no después del culto quiero que me expliquen este versículo, porque yo le digo algo, hermano, no hay segundo viaje para la iglesia. Y yo le voy a explicar. Fíjese lo que dice este versículo: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Todos aquellos que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. No tiene sentido, hermano. Y ese es mi punto teológico y usted verá. Pero si no, yo me puedo vivir ahora como me dé la gana, vivir como quiero y esperar el tormento de la gran tribulación para ser purificado. Y no tiene sentido que la ira de Dios recaiga sobre la iglesia que fue purificada, santificada con su sangre. Entonces, eso está explicado. Ahora bien, lo que hablábamos el otro día, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo quien hay al presente quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, ¿cierto? El diablo no puede operar como quisiera porque la iglesia está aquí. Y usted tiene que entender que el diablo no puede hacer con usted lo que quiera, porque nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. La única forma en la que se manifiesta es que la iglesia sea quitada de en medio. Dentro de la iglesia opera el poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios se va a ir. Dios está en todo lugar, es omnisciente, pero es que Él nunca lo ha dejado de ser. Ahora bien, su poder y su gloria y su manifestación no la ha mostrado. ¿La seguirá mostrando? Lo veremos. Y veremos que sí, pero no precisamente con la iglesia. Desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 usted no va a encontrar la palabra iglesia dentro del Apocalipsis. Ahora, vamos a lo siguiente. Continuamos con este proceso interesante para ir respondiendo a la pregunta de nuestro hermano Fabián. Espectacular pregunta, me gustó bastante. Esa me gustó bastante. Ahora vamos a lo siguiente. Cuando la iglesia es arrebatada, Dios se vuelve con Israel. Las 70 semanas las estudiaremos precisamente. Y Dios está hablando del pueblo de Israel. Y tenemos que analizar también Mateo capítulo 24. Recordemos que en Mateo capítulo 24, amados hermanos, Dios no está hablando de la iglesia porque la iglesia no estaba presente. Ellos no tenían ni idea de la iglesia. Ellos estaban esperando ¿qué? La manifestación del reino. Porque ese es el segundo, eso lo veremos más adelante. Después de la dispensación de la gracia, ¿qué viene? ¿La dispensación de qué? Del reino milenial, donde Cristo estará, ¿qué? Reinando en este mundo, ¿por qué? Por 1000 años.
También les enseñé, hermanos, que incluso en las bodas judías, cuando alguien se casaba, hermanos, primero se tardaba en llegar el esposo, cuando él llegaba y cuando alguien se casaba, ¿cuántos días duraban las bodas judías? Jesús fue judío en los días de su carne. No, las bodas judías duraban 7 días. ¿Cuánto durará la gran tribulación? ¿Cuánto durará la semana? 7 años. Después le dije que cuando ellos venían y les daban a ellos, ¿qué? Les daban 1 año sabático. ¿Cuánto durará el reino milenial? 1000 años. Incluso la historia histórico-cultural lo enseña y lo vamos a ir aprendiendo. Y qué es lo que está ocurriendo arriba y qué es lo que está ocurriendo abajo. Mateo capítulo 24, fíjese lo que dice. Mateo capítulo 24, empezamos ahí. Versículo 1 en adelante. Al Señor le hacen algunas preguntas, ¿cierto? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía fue cumplida. Mi pregunta es, ¿los apóstoles estaban pensando en el arrebatamiento? Por supuesto que no. El arrebatamiento fue un misterio teológico que Dios le enseñó a Pablo. Por eso Pablo en la epístola a los Corintios dice: he aquí os digo un misterio. A Pablo se le revelaron, no quiero decir la cifra porque creo que me puedo equivocar, pero se le revelaron varios misterios de la iglesia y que él los reveló a la iglesia. Dios se lo dio a Pablo. Los apóstoles no sabían del arrebatamiento. Es más, no sabían de iglesia. Acuérdese que el apóstol Pedro creía hasta el momento que solo los judíos iban a ser salvos. Acuérdese cuando llegó a la casa de Cornelio. ¿Por qué fue a la casa de Cornelio? Porque Dios lo mandó. Por eso fue a la casa de Cornelio. Pero él mismo cómo abrió la puerta y dijo: ustedes saben lo aberrante que es para judío entrar en la casa de un gentil. Esa fue la salutación que Pedro le hizo a los pobres gentiles, ¿cierto? ¿A quién? Al centurión, a Cornelio, al centurión. Esa fue la presentación que pero Pedro fue a predicar porque Dios lo mandó. Y en medio de su predicación, ¿qué fue lo que ocurrió? Se derramó el Espíritu Santo. Entonces Pedro, aterrado, y gracias a Dios, porque Dios sabe lo que hace, vino con varios testigos judíos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hizo? Dijo Pedro: bueno, esta gente que le impide el bautismo, y los bautizó en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Que cuando Pedro llegó a Jerusalén, los judíos ya habían oído todo lo que había pasado. Entonces llegaron los judíos a enfrentar a Pedro. ¿Y usted qué le pasa? ¿Cómo le ocurre estar bautizando a gentiles? Y entonces los hermanos impulsaron a Pedro y dijeron: no, déjense tranquilos, déjenme contar qué fue lo que pasó. Y entonces cuando ellos se lo cuentan, ellos dicen: o sea que Dios le ha dado la salvación también a los gentiles, al igual que nosotros. Ellos no tenían ni idea. Así que ellos están hablando ¿de qué? Del establecimiento del reino. Los judíos lo que estaban esperando que era el establecimiento del reino. Y ahora sí, hermanos, yo, a los que me han podido entender y los que creen lo que yo creo, si estamos viendo señales de la segunda venida de Cristo, ¿cuánto quedará para el arrebatamiento de la iglesia? En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a ir analizando y vamos a continuar con este tema. Cuando Dios llama al pueblo de Israel, mi pregunta es: ¿Dios tiene una intención con el mundo entero, sí o no? El pueblo de Israel debía hablarle al mundo entero, pero el pueblo de Israel no lo hizo. Cuando Jesús vino a este mundo, vino a hablar del evangelio ¿de qué? Del evangelio del reino. Y esto quiero que lo analicen. ¿El evangelio de qué? Del reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? El evangelio del reino era el establecimiento del reino de Dios. En este caso, Jesús, que venía en la representación del reino, el reino había llegado, porque Jesús es el rey indiscutible. Por eso la genealogía de Mateo nos enseña: Jesús, hijo de ¿quién? De David. Él era el heredero al trono, él era el rey indiscutible. Ahora bien, a lo suyo vino, pero a lo suyo no le recibieron. Pero aquí entendemos que Jesús en primera instancia venía a los judíos. Por eso cuando comisiona a los 70, ¿qué es lo que les dice? No, en casa de samaritanos no entréis y por caminos de gentiles no vayáis. ¿Es así o es al revés? ¿Sí? El caso es que no debían ir ni a los samaritanos ni a los gentiles, sino exclusivamente ir ¿a qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿cierto? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando predicábamos el otro día por Zoom, hablábamos de una mujer, ¿qué? De una mujer cananea, sirofenicia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le dice el Señor? No he venido sino solamente a las ovejas escogidas del pueblo de Israel. Luego ya Juan nos enseña que a lo suyo vino, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Según las semanas 70 de Daniel, Dios se volcará nuevamente con Israel. Entonces aquí tiene que hablarse ¿de qué? De la predicación del evangelio del reino. Dios se vuelve a Israel, pero no porque Israel se lo merezca, sino porque Él es fiel a sus promesas, ¿cierto? Él es fiel a sus promesas. Continuamos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. No, perdón. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 al 3. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 al 3. Poder en Jesús. Dice lo siguiente: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos del Señor. Según Apocalipsis capítulo 7, están sellando a 144,000. Ayúdenme ahí, 144,000 testigos, ¿cierto? Hay diversos puntos de vista aquí. Incluso los testigos de Jehová dicen que esos son los... Aquí primero tenemos que analizar una cosa. Recuerde lo siguiente: desde Apocalipsis capítulo 4 hasta Apocalipsis 19 usted no encuentra el nombre de la iglesia. Eso para comenzar. Segundo, aquí lo que usted está encontrando que son judíos, 12,000 de cada tribu, ¿cierto? 12,000 de cada tribu. Mateo capítulo 24, versículo 24 dice lo siguiente: y será predicado el evangelio ¿de qué? Del reino. Alguien tiene que predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y por eso es que después de esto, en el versículo 9, hermano Fabián, encontramos las personas que han sido arrebatadas y las personas que han creído en el tiempo de la gran tribulación, pero hablando de ¿qué? De la tierra del pueblo de Israel, porque los que van a salir de aquí son del pueblo de Israel, 12,000 de cada tribu sellados por Dios para predicar el evangelio ¿de qué? Del reino. Y por eso en el versículo 9, y desde el versículo, no solamente desde el versículo 9 del capítulo 7, desde el versículo 6, desde el capítulo 6, desde el versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vio bajar el mar a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y luego vemos en el capítulo 7, hermano, en el versículo 6, donde dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y Apocalipsis capítulo 14, el versículo 1 al 5 habla nuevamente de estos que fueron sellados. Después de esto miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre. Acuérdese que son judíos que fueron sellados para una labor, porque acuérdese que el evangelio del reino, por eso es que muchos confunden: no, es que se tiene que predicar el evangelio en todo el mundo. Pero es que ustedes en Mateo 24, hermano, tienen que entender que están hablando acerca del reino. Están preguntando a los judíos, ¿por qué? Por la segunda venida de Cristo. Dios se volcará nuevamente y el evangelio del reino tiene que predicarse. Y por eso hay tanta gente salva. Pero ahora, recordemos lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. A todos los que no quisieron creer a la verdad, sino que se complacieron en la mentira, Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, por cuanto no quisieron creer a la verdad. No tiene sentido, hermano,
que nosotros aquí vivamos de la manera que queramos y que luego pasemos por la gran tribulación, habiendo tenido la revelación de Cristo. No escaparemos, hermano. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Y aquel que pisoteare la sangre de Cristo, dice Hebreos. ¿Y qué es pisotear la sangre de Cristo? Es no valorar la sangre de Cristo. No valorar la sangre de Cristo. Porque si pecamos voluntariamente, dice el escritor a los Hebreos, voluntariamente, después de haber recibido, ya no hay más remisión por los pecados, sino una horrenda retribución de juicio. Eso es lo que dice el escritor a los Hebreos. Si yo conocí la verdad y yo me complací en la mentira, ¿no? Y luego me quedo en la tribulación, ay, ya que me corten la cabeza y que me sellen. Y si en estos momentos, hermanos, que tenemos la influencia imponente de la iglesia, del poder del Espíritu Santo, donde están obrando los dones, la gloria de Dios, cuando fallamos y el Señor nos perdona, cuando cometemos un error y el Señor nos levanta, cuando estamos pasando por tribulación y el Señor está con nosotros. Usted imagínese cuando el adversario tenga todo el poder sobre este mundo, que habrá tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá jamás. Y si hoy en día, hermano, que vivimos tan fresquitos, entre comillas, que tenemos todo en la casa, todo nos duele, todo nos molesta, todo nos fastidia y Dios está con nosotros, ¿qué piensa usted cuando el maligno venga aquí con toda su furia, con toda su rabia? Día de tribulación grande y horrendo, día de angustia. No tiene sentido. Sin embargo, hermano, yo lo que les estoy instando a ustedes a qué es, no a que se preparen, a que estemos preparados. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, yo no estoy esperando, yo personalmente, hermano. Y si su hermano piensa lo siguiente, lo otro, respételo, hermano. Pues yo no les voy a, yo personalmente, yo no les aconsejo, porque para mí no hay segundo viaje. Menos cuando has conocido. No creas que Dios puede ser burlado. Bajo ningún concepto. Porque como les dije con anterioridad, yo recuerdo ese hombre que les enseñaba. Y cuando les dijo a estos muchachos, hermano, les dijo, no se dejen sellar, neta aquí. Los muchachos dijeron, no, es que ya, comamos y bebamos. Como dice Pablo, mañana moriremos. Da igual, ¿cierto? Pues esperemos que venga el anticristo. Y mientras tanto, disfrutemos nuestra pachanga, forniquemos, adulteremos, hagamos lo que nos dé la gana. ¿Cierto? Sin embargo, hermano, tener esta esperanza gloriosa de que la sangre de Cristo, no tus obras, la sangre de Cristo te ha librado de la ira que vendrá sobre este mundo y que Dios se volcará nuevamente con Israel. Y eso lo veremos en la semana 70 de Daniel, donde estaremos analizando todo esto, hermano. ¿Y esto para qué nos sirve, hermano? Para estar confiados en Él, para saber que el Señor nos ha librado de la ira que vendrá sobre este mundo, para saber, hermanos, que serle fiel a Dios vale la pena, hermano. Para entender que estaremos pronto con Él en gloria y que no debemos, hermanos, seguir estando perdiendo el tiempo, hermanos. La iglesia está perdiendo el tiempo y por eso lo dije. Las personas que se olvidan que Cristo puede venir en cualquier momento viven como mundanos, porque viven relajados. Si yo creyera, hermano, que yo voy a pasar por la gran tribulación, humanamente hablando, me relajo. Pero, hermanos, yo creo que en cualquier momento Cristo puede arrebatar la iglesia. Y ay de mí si descuido esta salvación tan grande, hermano. Por eso la invitación a la iglesia de Filadelfia es: retén lo que tienes, hermano. Y por eso estoy predicando y estoy empezando a analizar esto. Para, hermanos, para que no ignoremos. Porque, hermanos, yo los comprendo a ustedes. Todos pasamos por batallas, por dificultades. Pero, hermano, por favor, se lo ruego por clemencia. Vea, no se enfoque tanto, hermano, en esta vida. Porque si Cristo viene, hermano, y estamos, hermanos, ignorando que Cristo viene, y la gente que no ha estudiado nada de profecía o algo, no está viendo las cosas que están ocurriendo. Creo que hablaba con Fidel el otro día acerca de lo de Palestina, ¿cierto? Fidel, era contigo. Hablábamos de la propaganda que se está dando ahora para el antisemitismo, de todo cómo se está preparando, hermano, este mundo para lo que vendrá. Y nosotros estamos ignorando que están ocurriendo las cosas que delante de nuestros ojos. Y nosotros apegados a cualquier cosa. Apegados a un coche, apegados a una casa, apegados hermano, no es tiempo de estar apegado a esas cosas. Yo no digo que no las pueda tener, sino a estar apegado a esas cosas. Si Cristo viene, hermanos, si Cristo está a la puerta, ¿qué hacemos nosotros ignorando, hermano,
Que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, pero no es eso, sino que es paciente para con nosotros, hermanos. ¿Qué? No queriendo que ninguno perezca. No queriendo que ninguno perezca. No queriendo que ninguno perezca, hermanos. Sino que todos, ¿qué? Procedan, hermanos, al arrepentimiento. Procedan al arrepentimiento. No sé si es momento de ponernos a cuentas con Dios. Yo no sé si es momento de ponernos a cuentas con Dios y decirle: Señor, lávame con tu sangre. Quiero irme contigo. Nada hay más glorioso, hermano, que estar con Él. De disfrutar de los galardones que se le darán a los cristianos en el tribunal de Cristo. También estudiaremos eso. Pero creo que no es tiempo de estar apegados a este mundo, hermano, porque la ira viene es sobre este mundo y este mundo será derretido por fuego. Es sobre el mundo entero que viene la ira de Dios. Y solo Jesucristo te libra del día de la ira. Solo Jesucristo te libra de ese día violento que viene para este mundo. Por eso era lo que necesitaba saber la iglesia, que porque estuvieran siendo perseguidos por el emperador, no estaban en el día de la ira. Porque el día de la ira no iba a ocurrir así, sino que tendría que venir el anticristo, pero que antes de eso la iglesia sería arrebatada. Pero los hermanos estaban confundidos. ¿Cómo así? ¿No han resucitado los muertos? ¿No hemos ascendido a los cielos y estamos pasando por la tribulación? No lo puedo creer. Y Pablo dice: no os entristezcan, hermanos, por los hermanos que durmieron, porque ellos no son como los otros que no tienen esperanza. No se dejen turbar por otros que les escriban como si fueran cartas nuestras. No, fíjese, esta carta, le pongo el sello, fue escrita por mí, porque antes de que ocurra todo esto, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Usted no le parece eso glorioso? Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y estar con Él por siempre. Las bodas, estar con Él, con nuestro amado, con aquel que nos compró, con aquel que nos lavó, con aquel que nos santificó, con aquel que nos justificó, con aquel que ha estado con nosotros por siempre y para siempre. Pero ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Seguimos viviendo como si Cristo no viniera. Y no entendemos, hermanos, que Cristo puede venir en cualquier momento. Y estamos apegados a este mundo, hermano. Y estos muchachos que yo les digo, siguen perdidos en el mundo. Y si usted les vuelve a hablar, no, ellos se quedan para el segundo viaje. ¿Qué cuento de segundo viaje? Y no hay segundo viaje. Yo me voy en el primero, usted verá si se queda para el segundo, hermano. Pero yo creo que Cristo me va a librar. Y esa es mi esperanza palpitante en mi corazón, que en cualquier momento Cristo viene por mí. En cualquier momento Cristo arrebata a su iglesia. En cualquier momento Cristo nos lleva a la gloria, porque Él nos libra del día de la ira, porque Él pagó un precio por su iglesia. Y esta iglesia no está en trifulca con Dios. Por eso nos invita a predicar el evangelio de la reconciliación, porque antes estábamos enemistados con Dios, y esos que están enemistados con Dios sufrirán la ira de Dios, juicio y turbación. Pero nosotros fuimos reconciliados por medio de un mediador, y no cualquier mediador, Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es nuestro mediador, Él es nuestro Salvador. Él nos santificó, Él nos purificó, Él nos lavó con su sangre gloriosa. Estemos, hermanos, preparados. No estemos pendientes a este mundo, hermano. Yo no estoy pendiente de las noticias y decir: ya se va a manifestar, voy a esperar para aguantar el golpe de la ira de Dios. No, yo estoy viendo todo esto que está manifestando lo que vendrá a ser la segunda venida de Cristo, y estoy diciendo: Dios mío, guárdame, Señor. Guarda la iglesia de Basauri, Señor. Guárdanos porque estamos durmiendo, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Velad y orad. Es lo que hay que hacer. Es ponernos a cuentas con Dios. Retén lo que tienes, porque he puesto delante de ti una puerta abierta, y esto se acabó y no hay segunda vuelta. Usted verá, hermano, si cree eso. Usted verá. Pero yo le estoy invitando a que crea
que Cristo viene a llevarse su iglesia y que hay que estar preparados. No es que nos vamos a preparar, ni mucho menos que vamos a pasar para prepararnos en la tribulación. No, Cristo viene y hay que estar preparado. ¿Y cómo escaparemos, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué está mirando usted y para dónde está su mirada, hermano? No es tiempo de poner la mirada en otra cosa que no sea Cristo. Usted quiere algo de esta vida, excelente, pero primero que tenga a Cristo. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Y los ricos le decían a los peñascos: caed sobre nosotros, porque el día de la ira de Jehová ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Los ricos, los poderosos, los que hoy compran todo, los que hoy humillan, los que hoy te someten porque tienen poder y autoridad, porque mandan. Esos, los millonarios, los ricos, se esconderán en las cuevas y le dirán a las cuevas: caigan sobre nosotros, porque el día de la ira del Señor ha llegado. ¿Y quién? ¿Quién dicen ellos? Aquí no van a ir. Jesucristo denos un cuarto en los cielos. Jesucristo venga, denos una ayuda, colabórenos ahí, y pasar dinero por debajo. O yo soy el hijo de fulano o el primo de sutano. Cristo no, porque Cristo no es cualquiera. Cristo es el Rey de los reyes. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 19, hermano. Y de su boca, el versículo 15, salía una espada aguda, hermano. Leamos desde el versículo 11.